Bueno, Helio Vera, que es un observador de las cosas, era un gran amigo mío. Y me dijo, Benjamín, ya tengo 3 cosas de la época, allá de Paraguay. 3 cosas de ya inventadas, pues dice. Apá las 3 cosas. Y Helio, que escribió un magnífico libro, En busca del hueso perdido, dijo, el paraguayo inventó el teán, el tortero mandió y el pito mocaya. Debe oír, Benjamín, cuántos pitos se fabrican en el mundo, para el policía, para el militar, para el árbitro. Más o menos yo hice el cálculo de que se compran en el mundo, porque eso se pierde. Lo más fácil de perder es un pito. Se cayó, se perdió. Dice, se fabrican más o menos en el mundo unos 500 millones de pitos al año. Vale, tengo ya topado, tengo médicos que el pito metálico genera cáncer en el labio. Siempre hay un tipo que crea miedo. Y creamos ese miedo y decimos que la solución es el pito mocaya, que es ecológico, dice. Y aparte el paraguayo no labura para que se construya el pito, labura el gusano. O sea que lo tiene todo fácil para nosotros. Veo de negocio. Debe imaginar, Camila, ya vender la pito mocaya 500 millones de unidades, $1. 500 millones de dólares que está en el bolsillo, veis.